El pasaje extenso que hemos leído de Hechos 16 del 11 al 40 obedece a algo que quise llamarlo transformados por el Evangelio. Transformados por el Evangelio. Hoy día vamos a ver una parte y el próximo domingo vamos a terminar con el final. Si hay un lugar en la tierra donde debiera evidenciarse la diversidad del género humano, ese lugar es la iglesia local. Es la iglesia local. Pero ¿qué ocurre? Que la necesidad pecaminosa de exaltarnos por sobre otros impiden que los hombres disfruten de compañerismo fraternal. Yo no soy igual que tú. ¿Dónde estudiaste tú? ¿En un colegio con letra y número? Yo estudié en un colegio con nombre inglés. Tenemos esas diferencias. Y es tanto, y somos tan necios, hermano, que hasta en la tumba los hombres quieren diferenciarse unos de otros. Vaya a un cementerio y allá va a ver. Y resulta que los que están a 2 metros bajo tierra están todos iguales. Pero usted revisa las tumbas y ahí se da cuenta dónde hay plata, dónde no, quién se destaca. Y entrando en un cementerio de repente encuentra algo así grande, una tremenda cosa que cuesta más a veces que una casa. Pero pues eso es por ese afán de no perder estatus hasta en la muerte, como si eso sirviera de algo. Pero eso es en el mundo, porque la iglesia es otra cosa. Apocalipsis capítulo 7 versículo 9 nos permite un vislumbre de lo que es la iglesia y cómo se verá. Dice Juan ahí: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Todos iguales, todos con vestiduras blancas, todos con palmas en las manos, todos iguales, de toda nación. Nota, por ejemplo, una gran multitud. No son poquitos. No, nosotros somos poquitos, pero la multitud de los salvados, esa es una gran multitud. Nota, por ejemplo, que Juan dice: nadie la puede contar. Nadie la puede contar. Nota, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas. De todas las naciones. Nosotros nos miramos unos a otros, ¿cierto? Aquí, en este recinto, y pensamos: ¿será posible esto? ¿Será que alguna vez formemos parte de una gran multitud? Si ahora nos contamos a veces con los dedos de las 2 manos. Pero sí, así es. Es posible que sea así. Y es posible por varias razones. Primero, que Dios lo ha mandado así. Isaías 43:13, Dios dice: lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Si Dios se ha propuesto algo, ¿habrá alguien que se lo impida? Y Él se ha propuesto para sí un pueblo numeroso, tan numeroso que nadie lo puede contar. Y Él lo ha mandado en Mateo 28:19, por ejemplo, dice: ir y hacer discípulos a todas las naciones. A todas las naciones. Marcos 16:15 dice: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Lucas 24:46 y 47 dice: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las
naciones. Otra vez, ¿se fijan? Todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Juan 20:21 nos dice: entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así yo os envío. ¿A dónde? A todas las naciones, a todas las personas. Quien habló estas palabras registradas por los evangelistas es el Señor resucitado, el Señor de la iglesia, el Señor Jesucristo. Otra razón escritural para creer que será y que es así es el texto que tenemos hoy ante nosotros. Primero, antes de introducirnos en el texto, primero nota la convicción que les asistía a este grupo de misioneros. Nota la convicción. En Hechos 16:10 dice: cuando vio la visión, se refiere a Pablo, enseguida, ahora dice Lucas, él se pone ahí en el grupo: procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Es distinto cuando tú tienes una convicción de que tienes que hacer algo a cuando estás como con duda. Ellos tuvieron la convicción: Dios nos llama a Macedonia. Nosotros queríamos ir a Bitinia, queríamos ir allá al norte, queríamos ir a Misia, queríamos ir a distintas partes, pero el Espíritu no nos permitió. En cambio, ahora estamos seguros: Dios nos quiere llevar a Macedonia. Filipos era una ciudad pagana. Filipos tenía más de un siglo de ser una colonia romana, y antes de eso, casi por 2 siglos, había sido una colonia griega. Era una pequeña Roma. Sus ciudadanos, por ser romanos, no tributaban, entre otros privilegios que ellos tenían. Era la ciudad principal de la provincia y el primer lugar en donde se asentó el Evangelio, junto a las otras ciudades que conformaban Macedonia, como vimos en la escuela dominical, como Tesalónica, como Berea, como Neápolis. Aquí se quedaron los misioneros algunos días, dice Lucas, algunos días. Por los eventos que Lucas describe en este capítulo, han de haber pasado en realidad algunas semanas, tal vez hasta algunos meses. Pablo, fiel a su costumbre, esperó el sábado para visitar la sinagoga local y allí compartir con los asistentes. Era eso lo que hacía Pablo cuando llegaba a una ciudad. Pero en Filipos no había sinagoga. La población judía, que con sus enseñanzas y con su estilo de vida se mostraba diferente en el mundo antiguo y por ello impactaba a la sociedad, aquí en Filipos casi no existía, no había una comunidad judía. Concluimos esto porque si habían 10 cabezas de familia, ellos se organizaban en una sinagoga. Pero aquí no habían 10 varones judíos, y sí habían algunas damas temerosas del Señor que profesaban el judaísmo. Estas se apartaban el día sábado a un lugar señalado junto al río, fuera de las puertas de la ciudad, para tener momentos de oración y lectura de la ley del Señor. Entonces, como era conocido esto, allí Pablo se dirigió. No hay sinagoga, pero hay un lugar donde se reúnen un grupito, pero son algunas mujeres. A Pablo no le importó eso. No le importó eso. Y él se dirigió a ese lugar para, luego de las oraciones, hablar él tranquilamente con las mujeres, dice el texto, que se habían reunido. Recuerdo haber leído la oración que hacía un jefe de familia judía, y esta era una creencia muy extendida. Por eso es que se conoce hasta el día de hoy, donde este jefe de familia cada mañana agradecía a Dios en sus oraciones porque no le había hecho gentil, ni mujer, ni esclavo. Eso era lo que agradecía a un jefe de familia judía por ese entonces. Y Lucas, entre las muchas conversiones que allí hubieron, porque por ejemplo en el versículo 40 nos habla de hermanos en plural, o sea, hubieron más conversiones.
Lucas toma solo 3 casos para narrarnos a nosotros. ¿Cuáles son estos 3 casos? Una mujer gentil, una esclava gentil y un gentil. Y estos fueron los miembros fundadores de la iglesia en Filipos. Son representantes de 3 categorías de personas despreciadas, pero ahora redimidas por Cristo y unidas a la iglesia. Pues nos dice Gálatas 3, 26 y 28, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Detengámonos un poco en la mujer gentil, en la acaudalada Lidia. Ella no solo era gentil, sino que también era una mujer extranjera en Filipos. En Asia Menor, de donde era oriunda, ella había conocido el judaísmo. Como señalada por Dios, ella tenía hambre de Dios. Y el judaísmo satisfizo en parte, aunque no completamente, su sed de Dios. Ella adoraba a Dios, era temerosa de Dios, nos dice el texto. Vemos que a pesar de ser una mujer de negocio, nótese esto, ella no era una mujer cualquiera, era una mujer de negocio, pero ella apartaba un día para adorar a Dios. Esta mujer gentil, que no tenía todavía la luz del Evangelio, dejaba sus ocupaciones cotidianas para adorar. ¿Te dice algo la actitud de esta mujer? ¿Te habla algo la actitud de esta mujer? No tenía toda la luz, pero había entendido una cosa. Dios, que es el dueño de todas las cosas, también es el dueño de mi negocio. Y yo debo descansar un día, como Él lo dice, para agradecerle a Él tanta bondad conmigo. Ella se detenía un día para adorar. Y ella fue este día a la reunión de oración. Ella no fue para hacer negocios, ni fue a la reunión de oración para tener conversaciones insulsas, sino que ella fue para oír, dice el texto. Ella, dice el texto, estaba oyendo. Hermano, ¿verdad que muchas veces estamos presentes, pero no oímos? Nuestra mente está allá en otra cosa. Somos fácilmente distraídos. A veces somos causa que otros se distraigan. A veces nos distraen los niños con sus conversaciones. Deje a los niños. Ocúpese en oír. En oír. Lidia, no, ella estaba oyendo. Y dice el texto que y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Las personas piensan que Dios se complace en los sacrificios que hacen. Y de ahí tenemos entonces la profusión de demandas, de peregrinaciones y de penitencias varias. Sin embargo, permanecen en oscuridad, puesto que, dice Romanos 10:17, la fe es por el oír. El oír. Y el oír, no oír cualquier cosa, el oír por la palabra de Dios. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, dice: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Mire, es mejor obedecer que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Aquí está hablando en un contexto de sacrificios, donde los judíos pensaban de que, bueno, si ellos sacrificaban un carnero, Dios se iba a agradar de ello. Pero el profeta, Dios le dice por medio del profeta, no, esas cosas no me agradan. Por medio del profeta Amós llega a decir: hastiado estoy de vuestros sacrificios. ¿Quién los demanda de vuestra parte? ¿Qué es lo que a Dios le agrada? Lo que a Dios le agrada es la obediencia, el que prestar atención.
Porque cuando tú prestas atención, cuando yo presto atención, entonces sé qué es lo que debo hacer, para dónde debo ir. Hemos estado alguna vez en una estación de trenes grande. Bueno, aquí no es muy grande, pero en el aeropuerto, los que han tenido que estar, deben prestar atención, porque si no, va a llegar la hora de embarque y van a estar en otro lado, van a estar conversando. ¿Y estuvieron a horario? Sí, pero resulta que no escucharon, no oyeron, no prestaron atención, se cerró el vuelo y perdieron el vuelo. Prestar atención. Lidia estaba oyendo, prestaba atención y Dios abrió su corazón. Notemos aquí que no fue el impacto de las palabras del apóstol las que abrieron el corazón de Lidia a la fe. No. Y esto sabe que es muy importante, porque a veces pienso de que Dios va a obrar o no dependiendo de lo que yo diga. No, hermano. No. Fue Dios mismo quien abrió el corazón, porque como cantaba la multitud de Apocalipsis 7, como dice Jonás capítulo 2 versículo 9, y como lo dice David en el Salmo 3 versículo 8, la salvación pertenece a nuestro Dios. No tiene que ver con las palabras que tú uses, no tiene que ver con lo elegante de tu argumento, no tiene que ver con tu verborrea, tiene que ver con el poder de Dios. Dios puede usar aún nuestras torpes palabras para traer a alguien al arrepentimiento. Es Dios el que obra. El poder no está en las palabras, el poder está en Dios. Es Dios quien abre el corazón de la criatura. Y Dios mismo, para no dejar ningún manto de duda, dice en Isaías 43:11, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Fuera de mí no hay quien salve. La salvación pertenece a Jehová nuestro Dios. Esto lo sabían los apóstoles. Escucha a Pedro, por ejemplo, en Hechos capítulo 4, los versículos 11 y 12, donde Pedro se dirige a la multitud de judíos reunida y le dice: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, o sea, la piedra principal de la edificación. Ustedes la desecharon, pero ha venido a ser la cabeza principal del ángulo. Y le dice, continúa Pedro, y en ningún otro hay salvación. Mire la exclusividad de Cristo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre. O Pablo, en 1 Timoteo capítulo 2 versículo 5, donde él dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? ¿La Virgen? No, Jesucristo, hombre. Jesucristo. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. El único. Por tanto, si Dios ejerce el monopolio, digámoslo así, en la salvación, es Él quien pone las condiciones. Es Él quien dice qué requisitos se deben cumplir. Es Él quien debe obrar, porque la salvación es idea suya. La salvación es la gloria del Evangelio, es la gloria de Cristo, salvar a pecadores miserables como tú y como yo, y transformarlos para llevarlos a vivir toda una eternidad con ellos. Esa es la gloria del Evangelio. No es una idea humana. Él pone las condiciones, y aquellos que, como Lidia, están atentos y oyen, estos descubren en Jesús al Salvador. Ellos no necesitan oír una historia lacrimosa, tampoco conclusiones geniales ni experiencias impactantes. Pablo no les contó cómo él había sido apedreado en Listra. Podría haber llegado así, ¿verdad? Hermano, antes de venir ustedes, cuánto sufrimiento. Me agarraron a peñascazo en Listra, imagínense, me dejaron medio muerto. No les contó nada de eso. A nadie le interesa eso. Él había sufrido por la causa de Cristo, sí, pero él no fue con eso.
No fue con eso. No les contó de su caída camino a Damasco y posterior ceguera. Podría haberles dicho: hermano, ¿saben que yo iba a Damasco y vi un resplandor de luz y que me botó al suelo y ahí estuve ciego? Fíjense, hermano, estuve ciego. No les contó esas cosas. No les contó esas cosas. Tampoco Pablo sacó a relucir su agudo intelecto y su sólida formación académica, que la tenía, hermano. No solamente era un erudito judío, era un rabino preparado, sino que era un hombre de su tiempo. Era un hombre que conocía los clásicos griegos, era un hombre que hablaba muchos idiomas. Un hombre culto, un hombre refinado, pero él no fue con esas cosas. No, nada de esto. ¿Y qué habló entonces Pablo? Bueno, veamos. Segunda a los Corintios capítulo 4 versículo 5 dice Pablo: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Y nótese, Jesucristo como Señor. En el Evangelio se presenta a Jesucristo primero como Señor, no como Salvador. No se le dice: mira, haz esta oración y va y recibe a Jesucristo como tu Salvador personal. No, como Señor. Y ellos entendían, como hablamos esta mañana, 2/3 de la población en ese entonces era población esclava. Ellos sabían lo que era tener un amo. Este era el Cristo, el Doulos, el Señor. No el Doulos, el Kyrios. Doulos es el esclavo. Kyrios es el Señor. Y el Señor es Jesucristo. Presentamos a Jesucristo como Señor. Primera a los Corintios capítulo 1 versículo 23 dice: nosotros predicamos. ¿Qué predican, Pablo? A Cristo crucificado. Entonces, no nos predicamos a nosotros mismos, predicamos a Cristo crucificado. Primera a los Corintios capítulo 15 versículos 1 al 4 dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no, creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Eso era lo que Pablo predicaba. Romanos capítulo 10 versículos 8 al 13 dice: más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¡Qué noticias, hermano! ¡Qué noticia! En un mundo que estaba en tinieblas, en un mundo que necesita ser liberado de diversos tipos de esclavitud. Esto es lo que Lidia oía y lo que ella necesitaba oír. Porque todos necesitamos descansar de la carga de pecado que llevamos. Nos engañamos a nosotros mismos pensando que podemos llevarla a nosotros. Que Dios mirará que hicimos lo mejor que pudimos. Nos engañamos pensando que bueno, hay otros más malos que nosotros. ¿Quién no conoce a alguien más malo que nosotros? Nosotros podemos nombrar muchas personas que en nuestra consideración, y ciertamente tal vez lo sean, son mucho más malos que nosotros. Pero con respecto a Dios, hermano, ¿eso hace alguna diferencia? ¿No dice la Escritura: el alma que pecare, esa morirá?
No dice la Escritura que si tú, en el hipotético caso, que cumplieras todas las normas de la ley, pero tú falles en un punto, ¿qué es lo que dice la Escritura? Fallaste. Y estamos hablando de uno. Y no podemos enumerar nuestros propios pecados. Muchas veces no tenemos conciencia de ello. Nuestra mente, nuestro ser está tan dañado por el pecado que muchas veces no lo reconocemos. Inclusive a veces hasta transformamos en una virtud algo que es un pecado. Pero nos engañamos. Pero en el fondo sabemos, intuimos que nada de esto es suficiente, y por lo mismo nos atemoriza la idea de morir, porque eso significa que debemos comparecer ante aquel que no podemos impresionar, que no vamos a poder sobornar, que no lo vamos a poder manipular, que no lo podemos engañar ni nos podemos justificar ante Él, porque Él sabe todas las cosas, así lo escondido y secreto de nuestros corazones. La religión puede aliviar algo, y solo por un momento, pero aún mientras realizas el acto religioso te sobrevendrá la duda que no todo está bien. No todo está bien. Hermanos, pero qué distinto es confiar en Jesucristo. Cuánto alivio y descanso encuentra quienes van a Él. Jesucristo no solo quita la carga de pecado, sino que también cambia el corazón. ¿De qué te serviría que Dios te dijera, bueno, tus pecados te son perdonados? Ya, listo, esa carga para atrás no tiene ya ninguna validez porque Jesucristo los quitó. Pero ¿de qué te sirve si no hay un cambio en tu corazón? ¿De qué te sirve si sigues teniendo la misma mente impía? No sirve de nada. No sirve de nada. Pero Jesucristo no solo te quita esa carga de pecado, no solo te dice tus muchos pecados te son perdonados, sino que además transforma tu corazón, transforma tu vida. Y fruto de ese cambio, ahora anhelas el bien y aborreces el mal. Y esto se nota en actos concretos de la criatura. Se nota el cambio. Se cuenta del avivamiento en Gales, en una zona minera del carbón en Inglaterra. Esto fue a principios del siglo XX, que a consecuencia de que los mineros se convirtieron al Evangelio, tuvieron que reeducar a las mulas para que trabajaran con ellos. ¿Por qué? Porque las mulas estaban acostumbradas al lenguaje vulgar y grosero, estaban acostumbradas al grito soez, estaban acostumbradas al palo, a las patadas y al golpe, y así trabajaban. Pero ahora ellos desconocían a estos mineros que los trataban con respeto, sin golpes ni grosería. Es que hasta las bestias se dan cuenta cuando un hombre cambia. Hasta los animales de carga se dan cuenta cuando un hombre cambia. ¿Y qué pasó con Lidia entonces? Bueno, el versículo 15 nos dice que y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos, dice Pablo. ¿Qué cambio? Ella iba sola a adorar a Dios a un lugar y estaba con las personas, lloraba y escuchaba la lectura de la Torá y después volvía a su casa y a sus negocios. Pero aquí Dios abre su corazón y cambia. Y ahora, ¿qué cambio? Lo primero que hizo fue obedecer. Ella quiere bautizarse, quiso bautizarse. Y luego no anda preguntando, ¿qué puedo hacer, hermano? ¿Qué creen ustedes que yo puedo hacer? No. Ella razona, ella piensa, ve la necesidad
y dice: no podemos seguir reuniéndonos aquí junto al río. Hay días que llueve, hay días que hay mucho viento, en invierno hace mucho frío, no podemos seguir reuniéndonos aquí a la intemperie. Necesitamos un lugar. Yo tengo ese lugar, mi casa. ¿Por qué no? Y nos rogó, ruega que se le permita servir al Evangelio de esa manera. Aquel que ahora era Señor de su vida, también ahora es Señor de su hogar y es Señor de su hacienda. No puede ser de otra manera. ¿Qué cambio? Ella se convirtió. El Señor abrió su corazón y ella abrió su hogar. Veamos el otro cambio que nos relata Lucas, el de esta joven mujer y esclava. Ella no está consciente de su esclavitud. Ella no tiene identidad propia. Ha perdido su identidad, su individualidad como ser humano. Porque sea un ente espiritual como es este caso, o una práctica pecaminosa, o un vicio que está enquistado en el ser humano, todas y cada una de estas situaciones degradan al ser humano. La degradan. Pero pueden tener libertad en Cristo. Y tanto la explicación como el remedio nos lo da, entre otros textos. Primera de Juan capítulo 3 versículo 8, donde nos dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Pero hay algo más en este encuentro. Hay algo más. Los primeros cristianos, luego de Pentecostés, hablaban de recibir el Espíritu Santo. Hablaban de ser llenos del Espíritu Santo y de ser guiados por el Espíritu. Un judío promedio sabía a qué se hacía referencia con esto, puesto que él había escuchado hablar y sabía que la Escritura se refieren al Espíritu de Dios. Entonces, obviamente, viniendo el cristianismo de este trasfondo judío, cuando escuchaban a un creyente hablar de ser lleno del Espíritu, tal vez no entendían el concepto, pero sí sabían que se referían al Espíritu de Dios. Pero en el mundo pagano no era así. La gente en el mundo pagano era gente espiritual, entre comillas, o espiritualista, como vemos hoy día. Personas que en todos los ámbitos de la vida acostumbraban a buscar guía para sus asuntos personales, familiares y profesionales. De hecho, hermano, cada actividad en sus creencias estaba regida por algún dios al que honraban y servían. Abundaban no solo los templos paganos, sino también los agoreros, los astrólogos, los clarividentes, espiritistas, medium, oráculos, dioses y demonios. Y hasta se burlaban en esos tiempos, diciendo, por ejemplo, que en Atenas era más fácil encontrar un dios que hallar un hombre. Bueno, aquí hacían referencia alguna a la masculinidad, pero lo vamos a tomar en esta ocasión, ese dicho, como haciendo referencia a la abundancia de dioses que había. Ya lo vamos a ver más adelante, cuando Pablo llega a Atenas, lo que él ve ahí. Esta es una práctica que abunda en Oriente, en la India, por ejemplo, y que cada vez son más personas las que practican estas cosas en Occidente. Si eres adepto a los matinales televisivos o caminas por cualquier ciudad del país, te darás cuenta, porque vas a encontrar horóscopos, cartas astrales, espíritu guía, tarot, cartomancia y diversas hechicerías que pululan por doquier. Cuando hablamos de que en el mundo antiguo cada actividad estaba regida por un dios, eso fue trasladado en la Baja Edad Media al pseudo-cristianismo que había. Y se conserva hasta el día de hoy. ¿Por qué? Si usted mira un calendario, va a encontrar el santoral.
Y el santo que rige ese día es el que tiene relación con alguna actividad. Entonces, por algo los pescadores aquí a lo largo del litoral chileno salen un determinado día del año con una estatua, una esfinge de lo que ellos llaman que es ¿quién? San Pedro. Eso es copia del mundo pagano. Del mundo pagano. Pero ahora bien, ¿qué diferencia hay entre la experiencia cristiana de ser guiados por el Espíritu de Dios y la práctica pagana de buscar una guía mediante diversas formas de espiritismo? ¿Qué diferencia hay? ¿Es el espiritismo compatible con el cristianismo? ¿Puede acaso un creyente en el Dios verdadero seguir creyendo en espíritus ancestrales, consultar curanderos y adivinos, acudir a médiums o lectura de cartas y horóscopos? ¿Puede un creyente hacer eso? Algunas mentes confundidas creen que si hacen el bien y dicen la verdad, no hay por qué temer. Hay gente que dice, no, si mira en las cartas salió todo lo que... y yo no le dije nada. Bueno, ellos quieren creer eso, está bien. Pero no estamos discutiendo si es verdad o si es mentira. No. Y algunos dicen que, bueno, si hacen el bien, no, es que yo uso la hechicería, la magia para hacer el bien. Y le tienen color, es magia blanca, para hacer el bien. Entonces eso no es malo porque hace el bien. O dicen la verdad. Me dijo esto y yo no le había contado a nadie. Como que si eso fuera a validar esa práctica. Y algunos piensan así, pero lo siento porque Dios dice otra cosa. Y Él es muy tajante en esto. Deuteronomio capítulo 18, los versículos 10 al 12 dice: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Una práctica pagana que hemos explicado en otro momento. Ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, no sea hallado en ti, porque es abominación para con Jehová cualquiera que haces estas cosas. Abominación es lo más horrible, lo más detestable, lo más inmundo. Cualquiera que hace estas cosas no es inocente. No es inocente. Dios dice, esto lo abomino. Y para despejar toda duda, en Apocalipsis 21:8 aparecen los hechiceros en innoble compañía, camino al lago que arde con fuego y azufre. Ahí está, al lado de los mentirosos, al lado de los cobardes, al lado de los incrédulos, de los homicidas. Ahí están también los hechiceros. Rumbo al lago que arde con fuego y azufre. Nota en este caso que el mensaje de la muchacha adivina era correcto. Decía la verdad, versículo 17. Estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Era verdad. Que os anuncian el camino de salvación. Mire. Los demonios predicando. El diablo vendiendo cruces, decimos nosotros. Parece raro, ¿no? Sin embargo, no lo es. No lo es. Mateo 7, versículos 22 y 23, dice el Señor: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declaré: ¿verdad que ustedes hicieron todo esto? Me había olvidado, pero ahora que ustedes me lo recuerdan, claro, tienen toda la razón. Eso dice el texto. ¿Qué dice? Nunca os conocí.
Ni siquiera dice, sí, ustedes anduvieron un tiempo conmigo, pero después se desviaron. No, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí. A la luz de estos textos, se nos hace evidente que hay ocultistas que alcanzarán misericordia y se volverán de las tinieblas a la luz. Pero otros serán sorprendidos por las tinieblas eternas. ¿Por qué es esto así? ¿Por qué Dios salva a algunos y a otros no? No lo sé. Dios no ha querido revelarnos por qué Él salva a algunos y a otros los deja en sus pecados. Pero me maravilla que Él salva a criaturas perdidas como nosotros y que Él liberta aún hoy a los oprimidos por el diablo. Eso me maravilla. La muchacha con espíritu de adivinación por muchos días actuó como heraldo de los misioneros, hasta que Pablo, conociendo la procedencia del mensaje, increpó al espíritu y mandó salir de ella en el nombre de Jesucristo. No fueron meras palabras, porque dice el texto, el versículo 18, y salió en aquella misma hora. Ella, la joven mujer gentil, esclavizada por demonios y por hombres inmorales, fue liberada por el poder de Dios. Lucas no nos cuenta más de ella, pero me gusta la idea que una vez liberada por el poder de Dios, oye el Evangelio, se convierte y se une a la congregación formada en la casa de Lidia. Una enajenada, ahora en sus cabales. ¿Cuánta gratitud habría en ella? ¿Se ha puesto a pensar en eso? Yo recuerdo en Ciudad Juárez, cuando visité ese lugar, habían un par de hermanas que venían del mundo de la noche, cantante y bailarina. Ya se imagina usted. Y Dios la sacó de eso. ¿Y sabe cómo adoraban a Dios ellas? La expresión de sus rostros, cómo se mostraba la gratitud que había en sus corazones cuando ellas hablaban de Cristo y de la salvación que habían obtenido por gracia. ¿No dijo el Señor, aquel que se le perdonó mucho? Mucho ama. Y tú y yo hemos sido perdonados, no de pequeñas cosas. Tal vez nos falte más convicción respecto de nuestro pecado para poder tener esa gratitud que debiéramos tener. Bueno, esta gratitud que ella tendría va a tener toda una eternidad para expresarlo también. Lucas se detiene en los patrones, en los proxenetas, aquellos que se beneficiaban de la miseria humana. Y reaccionaron estos como continúan reaccionando aquellos cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza. Lo vemos, por ejemplo, esta misma expresión en los dueños de cerdos de Gadara. ¿Recuerdan al endemoniado gadareno? Ellos no estaban contentos porque un hombre que por años todo el mundo le temió, que era un estorbo para la sociedad, ahora no estaban contentos porque lo veían vestido y en sus cabales. No, ellos echaron al señor de su comarca, le pidieron, mira, ándate de aquí. ¿Por qué? Porque los espíritus salieron y se fueron al hato de cerdo que se despeñó. Para ellos era más importante la actividad económica que desempeñaban. Y eso es evidente aquí también en el texto. Dios tiene algo que decir también de los negocios. Cuando es más importante la actividad económica que realizamos que Dios mismo, hermanos, estamos pensando mal. Estamos mal. Los negocios son negocios, dicen sí, pero un creyente
tiene a Jesucristo como su Señor, y es Señor en todo orden de cosas. Así reaccionaron no solamente los dueños de cerdos en Gadara, sino que también así reaccionaron las guerrillas colombianas, que amedrentaron y mataron a pastores y misioneros por predicar el Evangelio. Así el día de hoy también los narcos en México también hacen exactamente lo mismo. ¿Y por qué hacen esto? Porque el Evangelio libera, porque el Evangelio trae luz, y quienes viven, quienes lucran con las miserias de los hombres, están en oscuridad y no pueden quedar ni conformes ni contentos. Entonces estos hombres van a perseguir a aquellos que se atreven a presentar a Jesucristo como el libertador. Esto fue lo que hizo también Hitler, y con él todos los dictadores persiguieron a los verdaderos creyentes. Si algunos creyentes no sufrieron, fue porque cerraron sus bocas. La acusación de la que fueron objeto estos misioneros era falsa, y los magistrados no solo actuaron impíamente, sino que también actuaron apresuradamente. El próximo domingo vamos a ver un poco más de esto. Tal vez la actividad adivinatoria que tenía esta muchacha atraía el turismo a Filipo. ¿Por qué no? ¿Podemos pensar así? A lo mejor la gente organizaba viaje. Hoy estamos cerca de Filipo, vamos allá. Hay una adivina que te dice todo. ¿No habría ido usted sin el conocimiento, sin el temor de Dios? ¿Sí? ¿Por qué no? Si es tan famosa, vamos, conozcámosla. A lo mejor. Y bueno, todo esto atrae dinero también, porque deja dinero toda esta actividad. No sabemos exactamente cómo ocurrió, pero estos hombres, los dueños de esta muchacha, eran ciudadanos poderosos, y los misioneros extranjeros eran unos desconocidos. Entonces la balanza se cargó hacia ellos y ellos fueron castigados, pero ellos estaban dispuestos a sufrir por el nombre. Pero con esta acción quedó demostrado una vez más que el Espíritu de Dios reina en su trono. Él es inigualable y es el único Dios verdadero. Es Él el que convence al mundo de justicia, de pecado y de juicio. Y quienes pertenecen a Cristo son transformados, guiados, consolados, confortados y animados por el Espíritu de Dios. Ahora yo te pregunto, ¿conoces a Cristo? ¿Has sido liberado de toda esclavitud? ¿Sabes del poder del Espíritu de Dios que libera, transforma y guía? ¿Cómo lo sabes? ¿Porque lo has visto en las vidas de otros o porque lo has experimentado en tu propia vida? Hermanos, el Evangelio transforma. Puedes hoy día reflexionar, ahora en este momento, y decir: ciertamente yo he sido transformado por el Evangelio. Puedes admitir que la transformación que el Evangelio ha operado en tu vida, esa transformación que dices tener, es evidente para otros. Si el Evangelio no ha transformado tu vida, o no has oído el Evangelio, o te falta arrepentimiento. Por lo que te invito, quien quiera que seas en esta mañana, que pida de Dios misericordia, y juntos pidamos que Él nos dé arrepentimiento,
para volvernos a Él y ser transformados por Él. A Dios sea la gloria. Por Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Oremos.